Amigos, bienvenidos a Televistazo. La barcaza eléctrica que contrató el gobierno para enfrentar el estiaje arribó este domingo a Ecuador. Aunque su destino es Guayaquil, la embarcación permanece en la provincia de Santa Elena. Diego Cuenca describe las características de esta infraestructura flotante que generará energía durante 1 año y medio. La barcaza eléctrica de la compañía turca Karpower Ship arribó este domingo a Ecuador. Tiene una longitud de 178 metros y está en el Cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena. Según la planificación de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, la embarcación es parte de los 5 proyectos para enfrentar la emergencia de energía por el estiaje y deberá estar operativa el 30 de septiembre. Pero según el viceministro de Electricidad, sus operaciones empezarán antes. El plazo son 10 días para entregar garantías y anticipo desde la firma de contrato y 30 días para la puesta en marcha. Ellos lo que nos han prometido es que en este mes ya debe estar funcionando los equipos y despachando energía. La barcaza llegó al país bajo una serie de cuestionamientos, porque zarpó de Turquía el 16 de junio, cuando aún no estaba convocado el proceso de contratación. Y como no se formalizaba el contrato, la embarcación se quedó en Panamá durante julio. El 1 de agosto el gobierno ecuatoriano firmó el contrato con la empresa y al siguiente día el navío salió rumbo a Guayaquil. Aunque el documento aún no se ha subido al portal de compras públicas, el viceministro de Electricidad aseguró a Televistazo que el alquiler costará $115 millones por 1 año y medio de operaciones. La embarcación deberá zarpar al sector de las esclusas en el Golfo de Guayaquil. Pero como esa zona no tiene muelle, usará su propio sistema de anclaje, que fue una de las condiciones para su contratación. Cuando esté inmovilizada, la barcaza tendrá que conectarse a una línea de transmisión de 200 metros sobre el río Guayas y otros 260 metros en tierra hasta la subestación Las Esclusas de Transelectric. Esa infraestructura flotante generará 110 megavatios para todo el país. El Ministerio de Energía anunció la compra de nuevos generadores que serán instalados en las centrales Quevedo y en Salitral. Con la compra se incrementará en 150 megavatios la electricidad disponible en el país. Francisco Garcés amplía la información. El Ministerio de Energía firmó los contratos para la compra de generadores de electricidad para las centrales Quevedo y Salitral, que subirán su capacidad de producción en 150 megavatios. Según la información entregada por el viceministro de Electricidad, Rafael Quintero, en Quevedo se instalarán generadores para producir 50 megavatios desde septiembre, comprados en $49 millones. Y en el Salitral, en Guayas, generadores para 100 megavatios, comprados a $99 millones. Funcionarán en octubre, según las previsiones del Ministerio de Energía. Son 2 de las compras de energía de emergencia planificadas para superar el déficit de generación, que incluyen la instalación de generadores en Esmeraldas de hasta 150 megavatios y otros para producir 28 megavatios más en la central Santa Elena. Estos procesos siguen en marcha y los contratos no se adjudican. El Ministerio de Energía anunció que los equipos de generación adquiridos son nuevos, aunque hasta el cierre de este informe no se han hecho públicos los términos acordados con los proveedores ni las características de los equipos. Los nuevos generadores se unirán a los instalados en la central Santa Elena, que producen 10 megavatios, y a los que en Quevedo producirán 55 megavatios desde este mes. Con esos contratos, en septiembre el país dispondrá de 115 nuevos megavatios, cifra que a octubre crecerá a 215 megavatios, sin contar con los 110 que podrá generar el barco de Karpower Ship que llegó a Santa Elena. Según las autoridades del sector eléctrico, con esta nueva energía se solventará parte del déficit de generación de emergencia cuantificado en 475 megavatios. El jefe de la mafia albanesa Dritan Gica fue llamado a juicio por delincuencia organizada para el envío de droga de Ecuador a Europa. El extranjero también fue mencionado en el caso León de Troya, como lo informa Fabiola Santana.
Tras 6 meses de proceso penal, un juez anticorrupción llamó a juicio por delincuencia organizada a Dritan Jica, ciudadano albanés, líder de la mafia albanesa en Ecuador, y a otras 21 personas. La investigación previa inició en 2021 sobre los rastros de una red que, según informes policiales, enviaba droga desde Ecuador a países europeos como Bélgica, Países Bajos y España. La colaboración internacional develó que la organización incluía a accionistas de empresas legales y producción de cárnicos y cannabis en las que se ocultó el dinero del narcotráfico, $31 millones entre 2015 y 2024. En el proceso consta que la agrupación narcodelictiva también reclutó a funcionarios de puertos ecuatorianos, conductores de camiones y tenían comunicación encriptada. Los seguimientos permitieron incautar droga de 11 envíos realizados desde el puerto de Guayaquil a Europa. El 5 de febrero, con las evidencias recogidas, la policía y la fiscalía realizaron detenciones en 4 provincias de Ecuador y en España. El caso fue denominado Pampa y fueron incautados $2.3 millones, 9 armas de fuego, 16 vehículos de alta gama y 22 bienes inmuebles. Entre los capturados no estuvo el albanés, que fue vinculado en mayo y desde entonces se mantiene prófugo. Con el llamado a juicio, el juez dispuso los trámites con Interpol para la emisión de la boleta roja para su ubicación y captura. Mientras tanto, su juicio está suspendido. El nombre de Dritan Jica se hizo conocido por el denominado caso León de Troya, que revelaba sus nexos con el empresario asesinado Rubén Cherres. Este proceso se fusionó con el caso Encuentro, que ubica como líder al empresario Danilo Carrera. En el caso Pampa, el lunes pasado ya se registraron las primeras sentencias reducidas de 3 años de cárcel a 3 miembros que aceptaron su culpa y delataron a la organización. Uno de los conductores, el encargado de la logística y el que visitaba fincas de exportación para reclutarlas. Maduro. Se agrava su dictadura. La Unión Europea presiona a Venezuela para que cese la represión y publique las actas con los resultados de las elecciones. El jefe de la diplomacia del bloque sostiene que de otra forma es imposible reconocer a Nicolás Maduro como presidente reelecto. Lo informa Pedro Jiménez. 8 días después de las elecciones venezolanas, la disputa por el contenido de las actas no se ha resuelto. Mientras la oposición muestra documentos con los que se atribuye el triunfo, el oficialismo proclamó como ganador a Maduro sin presentar una sola prueba, lo que para la Unión Europea arroja dudas sobre la credibilidad de la posición del gobierno. Y en un comunicado, el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, señala: pese a haberse comprometido, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha hecho públicas las actas oficiales de votación. Sin pruebas que los respalden, los resultados hechos públicos el 2 de agosto por el CNE no pueden reconocerse. Y agrega: la Unión Europea expresa su honda preocupación por el creciente número de detenciones arbitrarias y el continuo acoso a la oposición. La Unión Europea insta a las autoridades venezolanas a que pongan fin a las detenciones arbitrarias, a la represión y a la retórica violenta contra miembros de la oposición y la sociedad civil, y que liberen a todos los presos políticos. El régimen de Nicolás Maduro ha detenido a unas 2.000 personas desde el 28 de julio. Son manifestantes, delegados de los partidos de oposición para el control electoral y también dirigentes opositores. Están acusados incluso por terrorismo. Maduro ha dicho que no habrá perdón y arremetió contra la Unión Europea por su posición frente al gobierno venezolano. Hoy la Unión Europea otra vez saca su cantaleta. La misma Unión Europea que reconoció a Guaidó. Una vergüenza la Unión Europea. Maduro ha puesto también en la mira del régimen a las redes sociales y se alista para ejercer algún tipo de control o bloqueo. Las acusa de ser instrumentos para la difusión de mensajes de odio contra el gobierno. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela. Y ha pedido al Consejo de Defensa y Seguridad recomendaciones para el manejo de las redes sociales en Venezuela.
Los colectivos que nacieron en Venezuela como organizaciones comunitarias que instrumentalizaban la asistencia social del gobierno de Hugo Chávez se convirtieron rápidamente en grupos armados de defensa del gobierno. Hoy, además de controlar las economías criminales en ese país, son uno de los puntales que sostienen la dictadura de Nicolás Maduro. El gobierno de Nicolás Maduro se sostiene en las armas, en las de los militares, pero sobre todo en las de los colectivos, grupos creados por Hugo Chávez en inicio como organizaciones comunitarias que tenían como objetivo llevar la acción social del gobierno a los sectores más pobres del país, y se llamaban círculos bolivarianos. Su capacidad de gestión los llevó a asumir un doble rol. Al tiempo que eran quienes instrumentalizaban los planes sociales en el territorio, controlaban el azote de la delincuencia y el narcotráfico en sectores donde la fuerza pública no se atrevía a entrar. Pero para esto último necesitaban armas, y el gobierno se las dio en el 2002 cuando una asonada militar retiró del poder por 48 horas a Hugo Chávez. Entonces los círculos bolivarianos se reconfiguraron, se los empezó a llamar colectivos, recibieron entrenamiento de las Fuerzas Armadas venezolanas y también de la guerrilla colombiana. La idea era prepararlos para, según palabras de Chávez, sostener la revolución pacífica, pero armada. Sus acciones eran coordinadas directamente con el Estado. Integrantes de los colectivos llegaban a ser ministros, se incorporaban a las fuerzas estatales de seguridad y viceversa. Y cuando la oposición reclamaba en las calles, fueron la primera línea de defensa del régimen. Hordas de motociclistas con el rostro cubierto y armas en sus manos disolvían las manifestaciones, amedrentando a la población o incluso disparando. Con la muerte de Chávez, la naturaleza de los colectivos cambió. La crisis económica que arrastró a Venezuela a los infiernos no permitía continuar con los colectivos en la nómina del Estado. Entonces se permitió que se criminalizaran. Se les entregó el control del mercado negro de alimentos subsidiados, del gas, de la gasolina. El Estado se desentendió lo mismo cuando montaron grupos de extorsión que cuando incursionaron en el robo, los secuestros o el microtráfico. En 2019, Nicolás Maduro creó una nueva facción, las cuadrillas defensoras de la paz. Dijo el gobierno que nacían para enfrentar el ataque del ala fascista de la derecha venezolana que buscaba derrocarlos. En la práctica, eran más de lo mismo, grupos armados para controlar y amedrentar a la oposición, mientras manejaban las economías criminales del país, en coordinación con el Estado. Tienen una estructura militar, direcciones que se articulan en zonas operativas que están dentro de regiones de defensa integral, y a la cabeza el Ministerio de Defensa. Pero ante los cuestionamientos, Maduro mira hacia otro lado, sostiene que estos colectivos son la expresión viva de la unión cívica militar, que están amparados por la Constitución que habla de la corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil para defender al país. Informes de la Universidad Andrés Bello, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, de las Naciones Unidas, lo desmienten y señalan que los colectivos son bandas paramilitares que desarrollan actividades criminales ante los ojos del Estado con total impunidad. Y en grandes números, son 500.000 por lo menos. Hoy ya no tienen formación ideológica, solo siguen órdenes. Y la orden que tienen es la de defender la dictadura de Nicolás Maduro a sangre y fuego. Reveladores testimonios de madres de adolescentes vinculados a mafias narcocriminales en el noroeste de Guayaquil. Al volver, el reporte especial de Televistazo. Niños destruidos por la mafia. Televistazo presenta desde hoy un especial que revela cómo los menores de edad son reclutados y utilizados por las organizaciones delincuenciales. El equipo periodístico de este noticiero estuvo una semana en la Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, considerado uno de los sectores más peligrosos de Sudamérica. Lo hizo para recoger estos testimonios. En la primera de 5 entregas, la madre de un joven de 16 años que asesina y descuartiza cuenta las atrocidades que hacen para ascender en las bandas los adolescentes. En el entorno de mi niño se puede decir que fue un cambio bastante brusco.
porque yo lo tenía él como un muchacho bueno, estudioso, pero llegó un momento en que de la noche a la mañana cambió. Empezó a meterse droga porque él también consume. Yo simplemente llamaba la atención, pero no podía profundizar más allá por el sistema del miedo, porque él pertenece a una famosa banda de los Tigrones. A mí me ha faltado mucho el respeto. E incluso hace más o menos unos 3 meses atrás me dijo que yo merecía matada. Y ver que te rastrillan el arma y preguntarle el uno, preguntarle al otro, dime causa, ¿la detono o no la detono? Empezó primero con el robo. Salían en las madrugadas, 2, 3 de la mañana, 4, 5, ya estaban regresando a la casa. Así fue ascendiendo. Hasta la actualidad, hasta ahorita vende droga. Tengo entendido que también participa cuando hay los secuestros, cuando tienen que descuartizar. Lo hacen para que ellos vean que así como les hacen a esas personas, así también les van a hacer a ellos. En el momento en que ellos digan que ya no quieren continuar en ese lugar, o que ellos se les vaya la lengua. Acá todo es causa. Si tú eres mi causa, yo te ayudo para que tú entres al lugar donde yo estoy. Pero acuérdate que como yo estoy primero, tú eres causa menor. Entonces, si yo estoy adelante y tú entras por mí, tú tienes que hacer las cosas que yo te digo que tú hagas. Primero empiezan con el robo. Después del robo ya empiezan a ir con el secuestro. Y en cuanto ya entran al secuestro, ya las cosas son totalmente diferentes. Porque si en ese momento tú sabes dónde está, por un motivo cae la policía y te llegan a agarrar, tú tienes que morir, que tú no sabes nada. Porque si se te va la lengua, el detallito es de que adentro te mandan a matar. Después de secuestro viene descuartizamiento. En cuanto usted ya llegó a la parte de descuartizamiento, ahí prácticamente es donde ya se acaba la vida del ser humano. Porque en el momento que agarraste un machete, agarraste una sierra, ya no tienes más salida. Pero para que él llegue a tener poder le cuesta bastante todavía. Seguir matando más personas. Ya, hasta el punto que yo digo que viene uno y lo mate a él primero. Yo, sinceramente, como madre y como ser humano, yo deseo que él desaparezca de la faz de la tierra. Yo le he dicho a Dios que yo traje seres humanos para vivir, hacer bien, aunque no tengas que contribuir mucho, pero que no le haga daño a nadie. Prefiero 1000 veces verlo muerto antes de que él siga destruyendo a más gentes que no le han hecho daño. El respaldo mío son mis hijos, porque son 2 varones. El otro va a cumplir recién 12 años. Quiere seguir los mismos pasos del hermano mayor. No quiere ir a la escuela, porque él ve que el hermano consigue el dinero fácil. Entonces, quiere hacer lo mismo. Yo sí pido de todo corazón que ayuden mucho a la niñez. A veces no depende de los padres, porque el padre tiene que salir a buscar el pan de cada día. Lo que fácil llega, fácil se va. Mañana, en la segunda entrega de la serie Niños destruidos por la mafia, tendremos el testimonio de una dirigente barrial que describe cómo la mafia recluta a estos menores de edad para ser sicarios o vendedores de droga. En otras noticias, la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea recomienda un juicio político a 4 ministros. Los acusa de no acudir en 4 ocasiones a los llamados para que entreguen información sobre el caso Olón. Patricio Díaz informa que este martes el tema se tratará en el Pleno de la Asamblea. 4 ministros pueden ir a juicio político.
La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea los acusa de negarse a acudir a 4 convocatorias para entregar información sobre el proyecto inmobiliario que se iba a construir en Olón y que era promovido por la empresa Binacin, que según el informe del caso tiene entre sus accionistas a la esposa del presidente Lavinia Balbonesi. No acudir a las convocatorias de las comisiones especializadas es causal de juicio político, según la ley de la función legislativa. Por eso la mesa pide que se inicie ese juicio a la ministra de Ambiente Sade Fritsch, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, la ministra de Gobierno Mónica Palencia y el ministro de Turismo Nils Olsen. El Pleno de la Asamblea está convocado para tratar el tema este martes. Sin embargo, la comisión solo recomienda, y hasta ahora el único que dice asumirá esa responsabilidad de llevar a juicio a uno de ellos, la ministra de Ambiente, es Héctor Valladares, miembro de esa mesa. Porque no solamente ha incumplido funciones en el caso Olón, está incumpliendo funciones en la mayoría de las provincias amazónicas. La ministra de Ambiente, sin embargo, acudió a la Comisión de Biodiversidad presidida por el oficialismo para informar sobre el tema. También presentó un informe ante el Pleno que no tenía opción de preguntas. En el momento que nosotros abocamos con conocimiento como Comisión de Gobiernos Autónomos, ese caso en particular ya no podía ser conocido ni tratado en otra comisión. El informe de la mesa señala que si el proyecto se ejecutaba, podía afectar el esterillo Oloncito, donde según la comisión sí existe manglar, y que se debió realizar una consulta ambiental. Las recomendaciones de la comisión incluyen que la Contraloría realice un examen al otorgamiento de la licencia ambiental y que la Fiscalía investigue las infracciones que pudo haber tenido ese proceso. En mayo pasado, la empresa Binacin, tras la polémica pública, desistió de realizar el proyecto inmobiliario. Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano descartaron la posibilidad de una alianza electoral con el correísmo para las presidenciales del 2025. Los movimientos de izquierda están dispuestos a llegar a un consenso únicamente con Pachacutic, aunque Leonidas Issa, precandidato por el movimiento indígena, ha evidenciado públicamente que prefiere aliarse con el correísmo. Luisa María Heredia con ese informe. El llamado a la unidad entre movimientos de izquierda de cara a las elecciones presidenciales de 2025 parece haber quedado en nada. El plazo fijado 5 días atrás por sus líderes vence este lunes y en lugar de acuerdos se han registrado bajas. El primero en tomar distancia fue Unidad Popular, que tiene una línea roja muy bien trazada. Unidad del pueblo y la izquierda sí, unidad con el correísmo no. Entre correístas y sindicalistas hay un pasado que pesa. Cuando era presidente, Rafael Correa cuestionó los intereses de las organizaciones sociales e intentó desaparecerlas. Le quitó los fondos de cesantía por más de 430 millones de dólares. A la Unión Nacional de Educadores, el mayor sindicato de profesores del país vinculado al Movimiento Popular Democrático, que ahora es Unidad Popular. Por eso el movimiento, que presentó como precandidato presidencial a Jorge Escala, solo está dispuesto a buscar coincidencias y a unificar planes de gobierno con el Partido Socialista, que eligió a Pedro Granja, con un video subido a la red social X. Granja correspondió a ese llamado y también se alejó del correísmo. Los que no tenemos un pasado de corrupción ni de persecución, tenemos que sentarnos en una sola mesa de diálogo. E invitó a sumarse a Pachacutic, cuyo precandidato presidencial es Leonidas Issa, líder de la CONAIE. Aunque fuera de todo pronóstico, Issa ha evidenciado públicamente en más de una declaración que prefiere aliarse con la Revolución Ciudadana. Dice que Pachacutic no se puede quedar en la política del odio y del recuerdo, con lo que invita a las bases del movimiento indígena a dejar de lado una larga lista de sucesos. El intento de desalojo de la casa de la CONAIE, la disolución de organizaciones ambientalistas que también integraban sus bases, el hostigamiento judicial a sus líderes cada una de las veces que salieron a las calles, acusándolos de terrorismo, y el uso de los medios públicos para descalificarlos, incluso denigrarlos. Que si deja pasar un indígena a su casa, será como empleada doméstica, lo sumo, compañeros. Buscar una unidad de izquierda es una estrategia que promueve el correísmo para superar su techo electoral, que es del 48% promedio de votos obtenidos en las 2 últimas elecciones presidenciales. A Pachacutic, en cambio, la alianza le serviría para recuperar presencia dentro de la Asamblea, ya que en 2021 tenía la segunda bancada más fuerte y al periodo actual llegó con 5 legisladores. A esas agrupaciones se sumarían los movimientos Reto y Centro Democrático, que son cercanos al correísmo.
Millonarias pérdidas en los mercados de valores del mundo. ¿Cuál es la causa del colapso? Entérese luego de la pausa. El exministro de Minería, Javier Córdoba, es llamado a juicio por enriquecimiento ilícito y, según la Fiscalía, no pudo justificar más de $1.200.000, gastos que no tienen relación con su sueldo de funcionario público. Jacqueline Rodas estuvo en la audiencia. El exministro Javier Córdoba, quien está prófugo, fue llamado a juicio por enriquecimiento ilícito. El juez de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, consideró que hay graves y fundadas presunciones de que tuvo ingresos ilegales por $1.281.000. Remitió el proceso a un tribunal de juzgamiento. La Fiscalía acusó a Córdoba porque su sueldo como ministro del Interior subrogante y ministro de Minería, cargos que ocupó mayormente durante el gobierno de Rafael Correa y un año con Lenín Moreno, no guardan coherencia con sus gastos excesivos. Por ejemplo, el fiscal Wilson Toainga dijo que Córdoba y su esposa, la exministra Ledy Zúñiga, gastaron $1.300.000 con sus tarjetas de crédito entre 2012 y 2018 y registran $673.000 en salida de divisas. Otros montos que considera injustificados tienen que ver con la compra de una moto en $15.000, 2 vehículos por $115.000, un departamento y la cancelación de deudas de Córdoba realizada por terceros que no tienen relación comercial con el exministro. Algunos incluso negaron haber hecho los depósitos. El juez ratificó la prisión preventiva para Javier Córdoba. Él registra su última salida del país en febrero de 2023 con destino Bogotá, Colombia. En su versión dijo que vive en Medellín, pero luego informó mediante un escrito que reside en Miami, Estados Unidos. Al momento tiene boleta de localización y captura y se tramita la alerta roja ante Interpol. El Tribunal de la Corte Nacional, que lo juzgará por enriquecimiento ilícito, se designará por sorteo. Si lo declaran culpable, puede enfrentar una pena de 7 a 10 años de prisión. Los mercados de valores en todo el mundo experimentan pérdidas millonarias ante el temor de que la economía estadounidense entre en recesión. La caída en las cotizaciones comenzó con la apertura de la actividad bursátil en Asia, donde la bolsa de Tokio en Japón ha sido la más afectada. Luego la crisis llegó a Europa y América. Los mercados de valores de Japón, Corea del Sur y Taiwán se desplomaron al comenzar ese día. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio cayó 12,4%, la segunda mayor bajada en su historia desde 1987. Empresas de videojuegos y del sector tecnológico han sido las que reportaron mayores pérdidas en el valor de sus acciones, incluidas Nintendo, Konami o Sega. En otras regiones fueron industrias asiáticas fabricantes de semiconductores. La estela por las caídas en Asia se trasladó luego a Europa y también en los Estados Unidos. Empresas comerciales y tecnológicas se vieron afectadas. Microsoft y Meta, por ejemplo, con la caída de los índices Dow Jones y Nasdaq de Wall Street. El nerviosismo que comenzó la semana pasada se acentuó hoy, después de que Estados Unidos reportó cifras negativas en el empleo en julio, las peores desde octubre de 2021, así como malos resultados en la actividad industrial, con lo cual los inversionistas temen que la economía estadounidense pueda entrar en recesión, en un clima agitado además por el ambiente político de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. La crisis en Bangladesh. La primera ministra dimitió en medio de una multitudinaria protesta de estudiantes. La represión deja 300 muertos. Luego de semanas de violencia generalizada, Sheikh Hasina, de 76 años, abandonó el país en helicóptero mientras los militares han formado un gobierno interino. El pueblo de Bangladesh se volcó a las calles de la ciudad de Dhaka para celebrar la dimisión de la primera ministra, Sheikh Hasina, poniendo fin a 15 años en el poder. Los manifestantes desafiaron el toque de queda, ingresaron en el Palacio Presidencial y en el Parlamento, provocando disturbios. Otro grupo asaltó la residencia oficial de la funcionaria. En redes sociales compartieron la imagen del momento en que ella aborda un helicóptero y huye del país en dirección a Nueva Delhi, en la India. Las manifestaciones en contra de la funcionaria iniciaron en julio, cuando un movimiento estudiantil exigió terminar con una ley para reservar puestos gubernamentales y del sector público exclusivamente a los descendientes de los patriotas que lucharon por la independencia del país en 1971, cuando se separó de Pakistán.
Sheikh Hasina gobernó Bangladesh con mano dura durante 2 periodos, de 1996 a 2001 y de 2009 hasta la fecha, e intentó sofocar la violencia con una represión brutal que ha dejado 300 muertos y 11.000 detenidos. Pero solo logró avivar aún más las movilizaciones y los pedidos para su dimisión. Es por eso que en un acto simbólico los manifestantes vandalizaron la estatua del jeque Mujibur Rahman, líder fundador de Bangladesh y padre de la primera ministra. Los militares anunciaron una reunión con el ejecutivo con el fin de formar un gobierno interino. Multitudinaria concentración de taxistas en Quito para rechazar las multas por exceso de velocidad. A la par, un jurista presentó una demanda. Ya le contamos. Dos heridos es el saldo de un choque múltiple ocurrido esta mañana en el puente de la Unidad Nacional en sentido Durán-San Borondón. 7 vehículos, entre ellos 2 buses urbanos, estuvieron involucrados en el siniestro que generó congestión vehicular. Largas filas de carros se formaron por 2 kilómetros debido a que solo un carril estaba habilitado por la emergencia. Personal de la Comisión de Tránsito llegó al sitio, detuvo a uno de los conductores implicados. La circulación vehicular se retomó luego de 2 horas. 2 acciones se llevaron a cabo hoy como medida de protesta frente a los controles de velocidad en Quito. Carla Delgado con los detalles. La polémica por los controles de exceso de velocidad en Quito continúa. Esta mañana los primeros en concentrarse frente al municipio fueron los taxistas, que entre algunas demandas al alcalde piden que se revea esa decisión. Esta vez los taxistas llegaron a pie, alrededor de 3.000, y se concentraron en la Plaza Grande al pie del ingreso a la alcaldía. Y aunque esperaron más de 3 horas, no fueron atendidos por el alcalde. Carlos Brunis, presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, señala que la sanción es desproporcional. No pueden ser sancionados con prisión, porque eso es lo que estamos defendiendo nosotros. No estamos en contra de que seamos sancionados, no estamos en contra de eso, pero debe haber proporcionalidad entre la sanción y la infracción. Esto está establecido en la Constitución de la República del Ecuador. No fue la única acción en contra de la medida, que según la Agencia Metropolitana de Tránsito busca evitar choques, atropellamientos y muertes, y que ya tuvo su primer sancionado con prisión la semana pasada por conducir a 64 kilómetros por hora. El abogado Andrés Benavides y representantes de estudiantes de Derecho llegaron a la Corte Constitucional, en donde entregaron una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal. Dicen que esperan que el organismo elimine la pena privativa de libertad de 3 días y establezca mediante una sentencia una sanción que guarde conformidad con la Constitución. El Código Orgánico Integral Penal en su aplicación demostró los efectos perniciosos de esta regulación que en el año 2014 hizo la Asamblea Nacional. En tal virtud, lo que queremos es que los ciudadanos sean sancionados conforme lo dispone la Constitución. Se suma, según los abogados, que por ahora no hay garantías para los infractores en los centros carcelarios. Y se mezclan delincuentes con infractores de tránsito, lo cual evidentemente transgrede también esa separación. Desde este martes se retomarán los controles de velocidad en Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que durante las 2 primeras semanas de cada mes serán solo preventivos, pero que sí habrá sanciones a partir de la 3ª semana. Niños y adolescentes con enfermedades catastróficas podrían acceder a la eutanasia en Ecuador. Un proyecto de ley en la Asamblea lo plantea. Ya le contamos. La industria farmacéutica de la Fuerza Aérea reparará el radar que explotó en el Cerro Montecristi. La FAE contará con el nuevo sistema de control desde el próximo año. Paul Romero nos trae ese informe. La Dirección de la Industria de la Fuerza Aérea, DIAF, reparará el radar que fue saboteado en noviembre de 2021 en el Cerro Montecristi. Esos equipos de control y vigilancia que permanecen en la base aérea de La Tacunga serán reparados por técnicos ecuatorianos, una vez que la empresa interoceánica pagó el seguro de $5 millones al Ministerio de Defensa después de más de 2 años de litigio.
Las partes y piezas de la estructura del radar, el sistema electrónico y las antenas averiadas serán adquiridas a la empresa Indra de España, fabricante de los equipos. La DIAP prevé reparar el radar en 6 meses y en 2025 la FAE contará con 2 nuevos sistemas de control del espacio aéreo, porque también llegará otro radar que fue adquirido a la misma empresa española por $14 millones. Este contrato fue adjudicado en 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso bajo la modalidad de proveedor único. Los nuevos equipos complementarán el control del espacio aéreo disminuido por la explosión del radar de Montecristi. Después del atentado, la zona de cobertura del radar fue cubierta parcialmente con equipos móviles de las otras fuerzas. Por este caso, 25 militares de la FAE recibieron sanciones administrativas y 10 fueron procesados penalmente, acusados del delito de sabotaje. Un proyecto de ley que ya está en la Asamblea plantea la posibilidad de que niños y adolescentes accedan a la eutanasia. La iniciativa también señala que los familiares de pacientes con enfermedades o lesiones graves que no puedan comunicarse puedan tomar la decisión. Una ley regulará la muerte asistida. La Defensoría del Pueblo, acatando una sentencia de la Corte Constitucional, presentó a la Asamblea Nacional una iniciativa con 59 artículos que norma el procedimiento para aplicar la eutanasia. En ella se define el rol que tendrán los pacientes, sus familiares, el personal médico y los métodos para la aplicación de dosis de fármacos letales. El proyecto de ley abre la posibilidad de que los niños y adolescentes accedan a la eutanasia. Este es un diálogo que tiene que generarse entre el niño, niña, adolescente, entre su padre y su madre. Son el núcleo familiar el que va a decidir en este caso qué es lo que va a pasar. El artículo 7 indica que un juez zanjará el conflicto entre padres si no existiera un acuerdo. El reglamento actual del Ministerio de Salud impide a las familias aplicar la eutanasia a personas postradas que no hayan consignado por escrito su voluntad de aceptarla. El proyecto de ley establece que la pareja puede decidir y abre la posibilidad para que un tutor, los padres, hermanos de hijos mayores de edad lo hagan. Que hay un subcomité interdisciplinario que va a revisar toda esta documentación. Tienen que realizar este tipo de investigaciones para ver que realmente no exista una presión, en este caso una presión económica, de que quieran recibir un beneficio económico. Para aplicar la muerte anticipada, el paciente debe presentar una enfermedad grave e incurable o lesión grave e irreversible. Su caso será tratado por comités en hospitales. En este texto se añade un artículo para que el registro civil incluya la voluntad anticipada de las personas mayores de 18 años sobre si tienen o no la calidad de pacientes eutanásicos, algo similar a lo que ocurre sobre la donación de órganos. También prohíbe a los hospitales, sean públicos o privados, negar el acceso a la muerte asistida, pero establece la figura de objeción de conciencia para que los médicos puedan excusarse. El proyecto lleva más de un mes en asamblea y todavía no pasa conocimiento del CAL.